Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast, Del Monte a la Cotidianidad. Con aspectos básicos del sermón de Jesucristo en el monte, trataremos que el cristiano pueda entender lo que es estar en contracultura, haciendo vívida la dogmática que fue establecida por Jesús, el cual, como nos lo enseña John Stott, retrata el arrepentimiento viéndose en el cambio total de actitud y la justicia que pertenecen al reino. El capítulo del día de hoy se titula Felices los infelices. La felicidad es algo subjetivo y relativo, pues según la Real Academia Española, la felicidad es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Entonces, ¿cómo podemos decir que una persona puede ser feliz si es infeliz? Pues la segunda bienaventuranza de Mateo 5:4 escribe que serán bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Por el contexto resulta claro que aquellos a quienes se les promete consuelo, aquí no son primordialmente a los que lloran la pérdida de un ser querido o por un dolor externo, sino los que lloran la pérdida de su inocencia, su justicia, su respeto propio. Pensemos en aquellos que tienen un desbalance emocional, Que han sido diagnosticados con alguna enfermedad mental, pues como ya se ha visto en sitios web, en redes, en charlas en diversos lugares, 1 de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental, que sufren de alteraciones considerables del pensamiento, la regulación de las emociones o el comportamiento. El apóstol Pablo habla de una espina en su costado que le suplicó a Dios 3 veces que se la quitara. En 2 de Corintios 12, del 7 al 10, lo escribe. Los eruditos bíblicos no están seguros de cuál era exactamente la espina de la que habla Pablo, pero puedo decirte la mía. el trastorno bipolar. Fui Diagnosticada hace algunos meses y le he suplicado a Dios más de 3 veces que me quite esto. Y me está tomando más tiempo que a Pablo escuchar a Dios diciéndome que su gracia es suficiente. Pero considero necesario que todos entendamos esto. Para aquellos que no tienen estas luchas, puede ser difícil ver las ideas suicidas, la desesperación extrema que conlleva la depresión clínica, los arrebatos de un episodio eufórico o la falta de energía después de un episodio maníaco. Aunque muchos cristianos han experimentado alguna vez ansiedad ocasional o sentimientos depresivos, las personas con una enfermedad mental diagnosticada enfrentan desafíos únicos. Spurgeon escribió que la mente puede descender mucho más abajo que el cuerpo, porque en él hay pozos sin fondo. La carne solo puede soportar un cierto número de heridas y no más, pero el alma puede sangrar de 10.000 maneras y morir una y otra vez cada hora. Pues un cristiano con una enfermedad mental diagnosticada, con todos los síntomas de esta, no solo piensa en lo mal que se siente, sino también lucha con su idea de estar pecando contra Dios y no amarlo. Pues ¿quién piensa en querer morirse después del amor que Jesús le ha demostrado? Pablo batalló con el hecho de que Dios no respondiera a la oración en la que pidió que le fuera quitado el aguijón en la carne, pero vemos a un apóstol que da gracias a Dios por su quebrantamiento, sabiendo que sin él Habría sido soberbio, arrogante y engreído. Tuvo que aprender que el poder de Cristo solo se perfeccionará cuando fuera débil, pues la santificación del alma solo se dará a raíz de la debilidad. La santificación consiste en aceptar nuestros límites y depender del Espíritu, pues Dios es quien santifica. Nosotros no somos fuertes, pero Dios sí lo es. Esto nos empuja a poder diferenciar entre los síntomas de la enfermedad mental y el pecado, pues hay una línea bastante delgada de continuar pecando contra Dios y el estar trabajando verdaderamente por una sanidad mental. Podemos ver un ejemplo en Caín. Cuando sus emociones le estaban consumiendo, Dios le preguntó, ¿por qué estás tan enojado? Dios quería ayudarle a encontrar un camino para expresar su enojo, en el que él pudiera encontrar justicia y satisfacción en el proceso de una manera sana. Pero ¿qué fue lo que hizo Caín? Rechazó la ayuda de Dios, se escudó en su padecimiento, se cegó por la emoción, actuó deliberadamente, no reconoció la voz de Dios que le advertía que el pecado estaba en la puerta, sino más bien se enseñoreó, cegándose de maldad y cometiendo el pecado. Ni siquiera se arrepintió, sino más bien continuó con su comportamiento soberbio y orgulloso. a ti. Que tienes una enfermedad mental diagnosticada, debes saber que cuando estés atravesando una tormenta, Dios está de tu lado y te está preguntando, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan confundido? ¿Por qué estás tan ansioso, estresado, triste, deprimido, desenfrenado? Identifica tu padecimiento y luego ven delante de Él de manera genuina y honesta, contestando sencillamente, arrepentido y humilde. No evadas el proceso por el cual Dios quiere pasarte. A ti. Que no sufres una enfermedad mental, sé empático con los demás. No sabes las luchas por las que tienen que atravesar todos los días al despertar estas personas. No juzgues el proceso de otros. Llora con los que lloran, ríe con los que ríen. No sabes el juicio mental que cada uno tiene sobre sí mismo.
Es necesario que experimentemos un dolor más profundo para que así entendamos nuestro pecado y volteemos a ver a aquel que será el único que nos puede librar. Benditas aquellas personas que sufren su propio pecado y lo reconocen. Benditas aquellas personas que constantemente están sufriendo, pero en medio de su sufrimiento reconocen la deidad de Dios. Benditas, dichosas, bienaventuradas, aquellas son las que serán consueladas.